Buenas noches, criaturitas de la creación. Como lo prometido es deuda, para hoy tenemos en nuestro episodio 3 de Domingos de Terror 3 historias compartidas por ustedes, por los oyentes de este canal. De esas 3, una de las historias es contada por el propio protagonista o por la propia protagonista, sobre cómo lo vivió y cómo se sintió. Así que para hoy estamos empezando este capítulo de Domingos de Terror. Bienvenidos. Esta primera historia que les voy a contar me la contó una persona que ya no está con nosotros. Ella me contó esta historia indicando que esto sucedió cuando ella era muy pequeña, 6, 7 años, en el interior de la República. Me contó que de pequeña y cerca de la región de donde era, tenía o habían unas cuevas o unos lugares en el monte donde se escuchaban tonadas o tambores y se veían unos niños muy bonitos. No los veían todo el tiempo, no era cualquiera que los veía, y el que los veía los describía como fulitos o rubios. Los que siempre lo veían, o en su mayoría, eran niños. Por eso que muy pocos le creían. Sin embargo, una vez, cuando tenía que ir a la quebrada, ya fuera a bañarse, a lavar ropa, junto con su madre y sus hermanas, dijo que en el juego que tenían, que se escondían, que juegos de niños de aquel entonces, pudo ser 1940, 1940, antes, en los primeros años de los años 40. En lo que ellos estaban jugando, ella, como niña, se escondió detrás de unos arbustos. Estos arbustos eran muy altos y no era algo tan tupido, pero eran arbustos. En el momento y se perdió, no lograba encontrar la salida, ni siquiera por dónde entrar, ni siquiera por dónde fue que llegó, nada. Y sintió un silencio muy, muy grande, un silencio que hace ruido. No escuchaba a sus hermanos, pero sí escuchaba gente corriendo. Escuchaba pasitos, como si muchos niños corrieran y se rieran. Ella los escuchaba, pero no los veía. Sin embargo, escuchaba cómo gritaba, no gritaban, cómo se reían, se carcajeaban. Y ya le dio mucho miedo. En un momento, ella escuchó la voz de su madre, que la llamó por su nombre, y en ese momento ella pudo salir y encontrar la salida y poder salir. Le contó a su madre lo que le había pasado, y su madre la abrazó muy tiernamente y solo llegó a decir: se la querían llevar, hija, se la querían llevar. ¿Quiénes se la querían llevar? ¿Han escuchado de los duendes? De esos pequeños seres o entidades
que habitan los montes, los bosques, que cuidan sus áreas y muchas veces se llevan a los niños pequeños y los convierten en uno de ellos. Interesante historia. ¿Te ha pasado algo? ¿Has escuchado algo como esto que le ha pasado a alguien? Esta segunda historia me la contó una criaturita de la creación, indicándome que lo vivió su hija. Su hija de pequeña vivió esta situación. En un lugar de San Miguelito, el tiempos, puede ser hace 20 años. Sí, puede ser hace 20 años. Esta niña estaba pequeña y detrás de la casa de ella, donde vivía con sus papás, habían casas, pero no habían muchas casas. Ella vivía en la parte de la barriada y detrás habían precaristas. Una vez, la mamá le dijo a la niña que no se quedara mucho tiempo allá atrás, que se la podían llevar. Y la niña le contestó: eso no va a pasar, mamá, porque mis amigos no lo van a permitir. Y ella le dice: ¿qué amigos? Y le menciona el nombre de 3 personas que supuestamente estaban con ella. No eran unos niños, según la descripción de la niña, no eran unos niños, pero eran chiquitos. Y ella jugaba con ellos. Le contaba que muchas veces cuando ella iba allá atrás, ellos la estaban esperando para jugar. Y que ellos eran buenos. Mis amigos son buenos, ellos siempre juegan conmigo. Están conmigo aquí y no van a permitir que nadie me haga ningún daño. Sin embargo, la mamá de la nena le dice que se deje de eso. De hecho, no le prestó mucho caso, no le prestó mucha importancia a lo que la nena le dijo. Sin embargo, una vez posterior a la anterior, la niña no estaba en casa y llegó tarde porque la estaban buscando y no la encontraban, a pesar de que sabían que estaba jugando allá atrás. Y cuando la encuentran, le preguntaron que dónde estaba, que por qué se había escondido, y ella le dijo que estaba jugando con los niños allí donde ella siempre jugaba, pero que había uno que estaba herido, como que tenía un golpe en una pierna, y los otros lo estaban ayudando y lo iban a llevar a casa, y le dijeron: vente con nosotros y seguimos jugando allá en la casa de nosotros. La niña no le hizo caso porque se acordó lo que la mamá le dijo y se quedó cerca de su casa. Y estos seres desaparecieron. Se llevaron a su amiguito que estaba herido. La mamá automáticamente le dice a la nena que jamás vuelva a jugar allá atrás y que se lo tiene prohibido. Y desde ese día la niña no volvió a jugar allá atrás sola. Y si iba atrás del patio, porque era un patio grande, estaba acompañada de su papá o de su abuela o de quien fuera que estuviera con ella. Seres que no eran niños, pero eran pequeños. Seres que tenían unos nombres raros al momento que se lo contaron, que se lo contó a la mamá. Seres que querían que ella fuera a acompañarlos a su casa. Seres que más nunca aparecieron
y que más nadie los veía. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen que hayan sido esos seres, esas entidades? Espero tus comentarios. Y si te ha pasado algo como esto, también, dilo. Cuéntame tu historia. Seguimos. El siguiente relato nos los va a contar Marianela, que es una criaturita de la creación, y nos envió este relato. Marianela es oriunda de la provincia de Veraguas, y el relato que nos cuenta es bastante interesante sobre lo que vivió en su niñez y que cómo se sintió sobre esta situación. Así que con ustedes el relato de Marianela. Bueno, esta historia es real, me pasó a mí hace ya como 35 años más o menos. Yo vivía en el campo con mi mamá y mi papá, mis hermanitos y todos. Ya yo tenía mi novio, era mi primer amor, como se dice. Bueno, eh, nosotros en esa casa no había luz, se alumbraba con lámparas. Siempre hablaban de la noche muy oscura, de que pasaban muchas cosas, pero yo nunca, o sea, nunca tuve miedo, nunca sentí miedo. O sea, yo nací allí, así que no, qué miedo iba a tener. Bueno, una noche estaba sentada tejiéndome el cabello, porque mi abuela siempre me decía que me tejiera el cabello para que el cabello estuviera bonito. Cuando de repente mi mamá me está hablando del otro cuarto, la casa tenía 2 recámaras nada más. Yo dormía en esa recámara solita. Y mi mamá con mi papá y los otros pelados en el otro cuarto. Y solo se veía el resplandor de la lámpara de querosín así allá en el fondo, en el otro cuarto. Y mi mamá estaba hablando. Cuando de repente yo sentí en mis muslos una mano que me atravesó los dos muslos, pam, pam, de un lado hacia el otro. Claro que me asusté, yo salté, grité a mi mamá, a mi papá. Todos vinieron y buscaron y no había nada, nada, nada en el cuarto. Al día siguiente me entero que una señora muy querida mía había muerto. Ese fue su despedida hacia mí y fue real, 100% real. La señora me quería mucho, era abuela de mi primer novio, de mi primer amor, pues como se dice. Y ella me quería mucho. Ella muriéndose, perdón, y avisándome de su muerte. Yo sentí esa mano, era una mano fría que pasaba en mis muslos. Mi mamá buscó debajo de la cama, buscaron por todos lados y no había nada, nada. O sea que los muertos sí se despiden. Y eso fue todo por hoy, criaturitas de la creación, en Domingos de Terror. Espero que hayas disfrutado todas y cada una de las historias que aquí se contaron. Espero que te haya dado un poquito de miedo. Que pases una muy buena noche y tengas dulces sueños. Nos vemos.